Buen día, estimada profesora y compañeros. La presentación actual trata sobre los principios para el diseño y uso de los medios y materiales educativos. Presentado por Betsaida Barrios, Ana Castillero y Ixel Escudero. Principios para el diseño y uso de los medios y materiales educativos. Los principios para el diseño, elaboración y uso de los recursos y materiales educativos se han derivado de diferentes fuentes, tales como las psicológicas, el diseño general para artistas, investigaciones sobre diseño de medios y la experiencia de los tecnólogos educativos. En cuanto a los principios psicológicos, cabe mencionar a la percepción. Es el proceso de recogida y tratamiento de la información almacenada por los sentidos mediante el cual el organismo adquiere conocimiento del mundo. La percepción es el proceso de recogida y tratamiento de la información almacenada por los sentidos mediante el cual el organismo adquiere conocimiento del mundo. Dicha percepción es selectiva. Es decir, se centra en la atención. El visual no debe tener más de 6 o 7 elementos, ya que nuestra mente no atendería adecuadamente más de esta cantidad de elementos en un recurso o material educativo. Organizada. Mientras mejor organizado sea el material, más fácilmente se comprende el mensaje. Es recomendable utilizar flechas, números o viñetas que ayuden a dar mayor organización al material. Contextualizada. Esto va a depender de las expectativas del auditorio. Por ejemplo, el diseño de entrada del material puede despertar la curiosidad e interesar al observador, y los colores influyen igualmente sobre la percepción, ya que estos son excelentes auxiliares de los recursos audiovisuales. Relativa. Con esta se percibe la importancia de los objetos dependiendo del lugar que ocupan. Los aprendizajes de conceptos. Al momento de confeccionar un recurso o material educativo, esperamos, entre otras cosas, que el mismo ayude a retener la información en la mente del estudiante, utilizando la repetición, los recursos y forma de ser diseñados, donde los objetos facilitan usar patrones y la imagen en la memoria aumenta la estimulación de los mismos. En cuanto a los cambios de actitud, el docente como formador le compete, al igual que un escultor, modelar el carácter, las actitudes y los valores de sus estudiantes. Para aumentar la efectividad de su mediación, el docente debe considerar los siguientes aspectos: los modelos que inspiran confianza y experiencia, la influencia efectiva sobre la audiencia, la capacidad persuasiva del presentador, la influencia en el cambio de actitud de la audiencia. Principios generales de diseño. La simplicidad consiste en eliminar elementos innecesarios en la presentación visual. Armonía consiste en asegurar una relación armónica entre los elementos del visual, evitar lo contradictorio. El énfasis enfatiza los elementos más importantes. Legibilidad. Este aspecto es sumamente fundamental,
pues sin legibilidad el recurso pierde su efectividad. Organización. Se debe asegurar un patrón de organización que haga fácil su captación. Balance. Los elementos dentro del visual deben tener un balance que lo haga interesante y no distractor. Unidad. Se mantiene la unidad en el mensaje y el tema a enseñar. Claridad. Debe ser claro el objetivo del visual para la audiencia. Principios derivados de la investigación sobre los medios. La participación de la audiencia. La participación del auditorio favorece el aprendizaje. Para aumentar la participación del auditorio, lo que se recomienda es que el contenido que se le presente a los estudiantes esté relacionado con sus conocimientos y las experiencias previas. La presentación visual. Al hacer dibujos y fotografías, deben evitarse el excesivo detalle, ya que el color influye en la decodificación y la comprensión de los mensajes. Para hacer letrero, se requiere una serie de cuidados a fin de que no sean previstos o secundarios dentro de un contexto. Se pueden mencionar los más importantes, como el tamaño del letrero, depende del local en que va a ser expuesto. La distancia requerida para ser visto o leído debe ser proporcional a la importancia. La posición del letrero en general debe ser horizontal. Las letras no deben ser muy gruesas y bajas, ni delgadas y altas, ya que en ambas tornan más difícil la lectura. No deben ser delineadas o representadas en contornos. Los gráficos. Cabe mencionar que los gráficos lineales son los mejores para mostrar la forma como una cantidad se relaciona con otra. Los gráficos de barra son los mejores para comparar magnitudes o tamaños. Las figuras rectangulares son mejores que los círculos para comparar tamaños relativos. Los gráficos circulares son los mejores para comparar las partes con el todo. Principios derivados de la experiencia de los expertos. Todo docente para el logro de una comunicación eficaz debe interesarse por la integración adecuada de los recursos educativos. De allí la necesidad de reflexionar sobre los principios que orientan su uso educativo. Entre estos podemos mencionar los medios y recursos. Estos deben ser elegidos en base a criterios objetivos y no por factor novedad o preferencias personales. Uso excesivo del mismo recurso. Se debe evitar el uso excesivo del mismo recurso para todas las presentaciones. El material educativo. Este debe usarse para enriquecer y complementar la mediación del docente y no para suplantar a éste. Organizar elementos. Organiza los elementos para que haya fluidez verbal y visual. Participación activa del auditorio. Estimula la participación activa del auditorio mediante preguntas sugerentes, enfocando la atención, presentando desafíos, elementos de sorpresa, movimiento, razonamiento, duda, suspenso, humor, curiosidad y otros.